Buenas noches, amados hermanos, qué gusto verlos, qué gusto saludarlos. Siempre es un gusto tenerlos por acá, siempre es un gusto ver las pantallitas que se están conectando. Gracias por hacer su tiempo y los voy a invitar para que en este momento oremos y nos pongamos en las manos del Señor para pedirle al Señor que nos ilumine con su palabra. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por tus cuidados, tus bondades, tus misericordias. Gracias porque tú eres bueno con nosotros en gran manera, Señor. Gracias porque a pesar de lo que somos, tú siempre nos guardas, nos proteges. Tú siempre estás con nosotros, Señor. En esta noche venimos agradecidos, Señor, por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo el día de hoy y por lo que harás. Señor, echamos mano de tu preciosa sangre. Te pedimos que seas propicio a nosotros, que somos pecadores. Te pedimos, Señor, en esta noche que nos bendigas con tu presencia, que nos toques con el poder de tu Santo Espíritu y que nos des la luz de tu palabra. Señor, abre nuestro entendimiento para que podamos ver las maravillas que hay en tu ley. Señor, sé propicio a nosotros que somos pecadores, que te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Bendícenos, Señor Jesús. Bendícenos, Padre Santo. Señor, en esta noche te pedimos que nos hables a través de tu palabra con relación al tema del resentimiento, Señor, que podamos vernos a nosotros mismos en el espejo de tu palabra y que si hay algo donde todavía no estamos siendo como tú, Señor, que podamos caminar en tu palabra. Danos del alimento de tu palabra que nos fortalezca para continuar caminando, Señor. Y te damos gracias porque tu venida está cerca y te pedimos que tú nos ayudes a estar listos, Señor. Quítanos todo lo que nos impida llegar ante tu presencia, quítanos todo lo que nos impida avanzar, quita todo tropiezo para que podamos llegar a la meta espiritual, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Una cosita más. Pues nuevamente les doy la bienvenida y les repito que estamos estudiando el tema grande que es más que vencedores en Jesucristo. Y hoy nos corresponde estudiar, hermanos, que es el Señor Jesús quien nos da la victoria sobre el resentimiento. La palabra resentimiento, si la buscan en la Biblia, no van a encontrar la palabra como tal en ninguna concordancia, pero ese es algo con los que todos de una u otra forma hemos luchado o tal vez estamos luchando en este momento. Este es el código QR para las personas que ven este estudio por YouTube para que lo puedan escanear y se añaden automáticamente a la comunidad de Zoom. Siempre les recuerdo que una de las ventajas que tienen es que pueden ver el estudio a través de Zoom en vivo, pero que también reciben el material en PDF, el material que estudiamos y algunos libros que les envío. En esta noche, hermanos, el tema lo tomé únicamente de este libro, aunque realmente creo que no tomé nada más que el título, pero siempre me gusta mencionar qué fue la inspiración, de dónde lo leí y pues siempre lo puedo enriquecer con las enseñanzas tanto de la doctora Hicks como las enseñanzas del pastor Carlos Estal. Este es el contenido para la enseñanza de esta noche. Vamos a ver, hermanos, la definición de resentimiento. Vamos a ver algunos ejemplos de resentimiento, ejemplos de nuestros días, y vamos a estudiar, hermanos, ese es el tema grande, que la medicina para el resentimiento se llama perdón. Y vamos a ver cuán poderoso es el perdón, cuán importante es en nuestra vida el perdón, hermanos. Estas son las definiciones de la palabra resentimiento. Resentimiento, miren qué cosa más interesante. Resentimiento está compuesto por dos palabras, re y sentimiento. Entonces eso significa volver a sentir el mismo dolor. Si ya tuvimos un dolor en el pasado, hablando de una herida, si la herida no está sana, entonces volvemos a sentir el dolor. Mientras la herida esté viva, vamos a seguir teniendo el mismo dolor. Y hermanos, hay heridas que son físicas, como las que ustedes pueden ver aquí en la diapositiva,
Y hay heridas que no son físicas, son de tipo emocional o de tipo espiritual. Y funciona exactamente de la misma manera. Si en lo natural una herida no está sana, vamos a sentir dolor. Si en lo espiritual o en lo emocional una herida no está sana, vamos a sentir el mismo dolor. También la palabra resentimiento, hermanos, significa sentimiento repetitivo. Pues al final es lo mismo, hermanos, que se repite una vez y otra vez hasta que sane la herida. Aquí les anoté algo de lo que les estoy mencionando. Mientras la herida no sane, se sentirá el mismo dolor. Por eso necesitamos sanar las heridas, no solo las físicas, sino necesitamos sanar las heridas emocionales y las heridas espirituales. Aquí les doy algunos ejemplos de resentimiento para que podamos entender. El caso número uno dice, Carmen fue abandonada por su esposo a causa de una nueva relación. Se divorciaron hace 5 años, pero cada vez que lo recuerda, noten eso, se vuelve a enojar como cuando se enteró de la traición la primera vez. Ven, viene el recuerdo, pero como la herida no ha sanado y le vuelve a causar el mismísimo enojo, el mismísimo dolor como al principio. Eso es resentimiento, porque vuelve uno a sentir el dolor que lo sintió la primera vez. En el segundo ejemplo dice, Luis era ejecutivo de una gran compañía cuando fue despedido injustamente por su jefe, quien llevó a un familiar para ocupar su puesto dentro de la empresa. Luis no ha podido encontrar un empleo y cada vez que recuerda la pérdida de su trabajo, siente odio por su ex jefe. Es exactamente el mismo caso. Hermanos, si nosotros tenemos heridas de las cuales no hemos sanado, cuando lo recordamos, volvemos a tener el mismo dolor en el corazón, volvemos a tener el mismo dolor en el alma. Eso es resentimiento. Como les dije, la palabra como tal no la vamos a encontrar en la Biblia, pero son cosas que nosotros vivimos, son cosas que nosotros experimentamos. Aunque la palabra no está en la Biblia, el Señor sí nos da a nosotros la medicina para curarnos del resentimiento. Y hermanos, la medicina para el resentimiento es brindar perdón, dar perdón. En el caso, si nosotros somos ofendidos, nosotros somos los que tenemos la herida. Si queremos sanar la herida que tenemos en el corazón, lo que tenemos que hacer es brindar perdón. Yo sé que es difícil perdonar, hermanos, porque a nosotros nos ofenden las personas que tenemos más cerca, nos ofenden las personas a las que más queremos. Por eso es que tenemos esa clase de dolor. Pero vamos a ver qué dice la Biblia con relación al perdón. Pero entonces le recalco, hermanos, la medicina para dejar de estar sintiendo y resintiendo el mismo dolor es brindar perdón, es dar el perdón a las personas que nos han ofendido. Antes de explicarle el perdón de las ofensas, tengo que explicarle unos conceptos que son bien importantes que se los mencione en este momento. Le pido a Dios que me dé la gracia para poderlo explicar. Hermanos, existen 4 formas en las cuales nosotros podemos fallar tanto a Dios como a nuestro prójimo. La primera forma es a través de los pecados. Yo ya les voy a dar las definiciones. Esto sería lo primero. Lo segundo, hermanos, en la Biblia se menciona algo que se llama transgresiones. Es otra forma como nosotros le podemos fallar al Señor. También están las iniquidades. Y por último, hermanos amados, están las ofensas. Son las 4 maneras como ofendemos a Dios y también como ofendemos a nuestro prójimo. Las primeras 3 siempre son ofensas, siempre son fallas, mejor dicho, siempre son fallas para con Dios. Las ofensas realmente son fallas para con el prójimo, pero cuando le fallamos al prójimo, también le fallamos a Dios. Entonces sigue siendo una falla para con Dios. Pero las ofensas son las fallas que cometemos contra nuestro prójimo o que nuestro prójimo comete contra nosotros. Los pecados son en contra de Dios, las transgresiones son en contra del Señor, las iniquidades también son en contra de Dios, pero las ofensas son en contra de nuestro prójimo. Ya les dije, cuando ofendemos a nuestro prójimo, también ofendemos al Señor.
Quiero que darles unas explicaciones y se los anoté para que les quedara escrito. Dice, existen pecados, transgresiones, iniquidades y ofensas. Las primeras tres, Dios nos las perdona con solo que nos arrepintamos. Pecados, transgresiones e iniquidades, solo necesito decirle de corazón, Señor, me arrepiento y te pido perdón. Y el Señor me perdona. Con las ofensas no funciona de la misma manera. Las ofensas tienen requisito. Aquí se los anoto. Las ofensas, queridos hermanos, tienen requisito. Ya se lo dije, las primeras tres, solo con que nos arrepintamos. Punto número tres. Sin embargo, las ofensas, Dios nos las perdona solo si nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Quiero decirles, hermanos, que para que Dios nos perdone las ofensas a nosotros, el requisito es que nosotros hayamos perdonado a nuestro prójimo las ofensas que nos han cometido. De nuevo, pecados, transgresiones, iniquidades, yo solo tengo que decirle de corazón, Señor, perdóname, soy un pecador, me arrepiento, y el Señor me perdona. Pero para las ofensas, yo no solo digo, ay Señor, perdóname, y yo odio a mi prójimo, y yo no he perdonado a mi prójimo, Dios no me puede perdonar. Las ofensas son las únicas que tienen requisito. Punto 4. Así es que el requisito para recibir el perdón de Dios por nuestras ofensas es si nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Yo les voy a dar las citas bíblicas. A mí me gusta enriquecerles el estudio con suficientes citas para que lo puedan ver ustedes en su Biblia, porque si está escrito es lo que el Señor demanda de nosotros. Vean los diferentes tipos de palabras. Por favor, lean conmigo el Salmo 32:5. Eso lo está diciendo el rey David. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Notan, hermanos, que en un solo pasaje bíblico, David le está pidiendo perdón. ¿A quién le está pidiendo perdón? A Dios. Y le pide perdón, dice, mi pecado, mi iniquidad y mis transgresiones. Ahí están las primeras tres. Y ven que él dice, mi pecado te declaré, o sea, se lo confesó, y no encubrí mi iniquidad, también se la confesó. Y dije, confesaré mis transgresiones. Ven que el requisito para pecados, iniquidades y transgresiones es solo confesárselo al Señor, porque la Biblia dice, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí podemos comprobar, hermanos, que los primeros tres, suficiente con que yo le pida perdón, se lo confiese al Señor de corazón. Pero si leemos primero de Samuel 25:8, dice, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Esto se lo dijo Abigail al rey David, cuando el rey David quería matar a su esposo porque lo había ofendido. De hecho, por cierto, les envié una prédica muy preciosa que nos compartió la hermana Mali, bueno, no a nosotros, sino a las hermanas, porque es un desayuno para mujeres, y ahí explica todo este tema. Pero en este caso, ven hermanos que aquí dice ofensa. Y la ofensa no es para con Dios, la ofensa es para con el prójimo. Porque quien ofendió fue Nabal, el esposo de Abigail, ofendió a David. Por eso de nuevo leamos, dice, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Abigail se culpó por lo que había hecho su esposo, por eso le dice, yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días. Así es que con estos dos pasajes, hay muchos más pasajes, pero con estos dos pasajes quería comprobarles, hermanos, qué es pecados, transgresiones, iniquidades y ofensas, por lo menos que lo vieran. Ahora les doy las definiciones. Pecado, hermanos. La palabra pecado significa, literalmente significa errar el blanco. ¿Qué es eso de errar el blanco? Si alguna vez fueron a las ferias, recuerdan, hermanos, que hay unos carteles con unas ruedas que le llaman tiro al blanco. O es lo mismo que hacen en las competencias las personas que hacen el deporte de tiro con arco, los que tiran la flecha.
En la feria les decía yo, es las personas que disparan. Esto que está aquí, hermanos, esto que está aquí es lo que nosotros le llamamos el blanco. El blanco, hermanos, es la meta donde yo tengo que pegar y tengo que pegar en el centro. Si yo hago un disparo o dejo ir una flecha y la flecha pega aquí, no pegó en el centro, entonces yo erré el blanco, me equivoqué. Literalmente la palabra pecado significa errar el blanco, que me equivoqué. Esa es la primera definición, pero la segunda es hacer lo incorrecto o hacer lo injusto. Me equivoqué, hice lo incorrecto. Entonces, hermanos, eso es pecado y todos pecamos porque todos de una u otra forma erramos el blanco. Todos en algún momento de nuestra vida hacemos lo incorrecto o hacemos lo que es injusto. Segunda definición, transgresión. ¿Qué es la transgresión? Transgresión dice que es traspasar la autoridad. Eso es transgresión, traspasar la autoridad. Hermanos, somos rebeldes por naturaleza. Por naturaleza somos desobedientes a nuestra autoridad. Cuando no obedecemos, entonces estamos cometiendo una transgresión. Cuando no obedecemos la palabra del Señor, estamos cometiendo una transgresión. La segunda definición de transgresión es rebelarse o rebeldía. Vamos en contra de la autoridad, en contra de las instrucciones, en contra de los mandamientos que Dios nos dio. La tercera definición, hermanos, es iniquidad. Y la iniquidad está relacionada con las inmoralidades sexuales. Las perversiones sexuales son iniquidades. También se define como tendencia o deseo de hacer lo malo. Fíjense que la Biblia claramente dice que los pecados no se heredan de los padres a los hijos. Pues sí, porque el pecado es el hecho, es el acto consumado. Lo que sí se heredan de padres a hijos hasta la tercera y cuarta generación son las iniquidades, las inmoralidades. Por ejemplo, hermanos, un padre de familia cuando era joven, era soltero, veía pornografía. Como es algo vergonzoso, no se lo cuenta a sus hijos. Pero sus hijos también heredan esa iniquidad y aunque su padre no les cuente, los hijos terminan viendo pornografía porque es algo que se heredó hasta la tercera y cuarta generación. Las iniquidades, hermanos, es la tendencia, es esa desviación, es esa torcedura a hacer lo malo. Eso es iniquidad. Vamos a ver que el Señor cuando nos perdona, no solo nos perdona el pecado, sino que nos quita la iniquidad. En el Antiguo Testamento, hermanos, para que una persona fuera declarada no culpable, tenía que presentar un sacrificio de un animalito, figura del Señor Jesús. Y esa sangre física del animalito cubría el pecado por un poco de tiempo, un año, pero no le cambiaba la naturaleza al pecador. El pecador seguía teniendo la iniquidad, seguía teniendo el deseo. El que robaba, confesaba su robo, le pedía perdón al Señor y presentaba un sacrificio y Dios lo perdonaba. Pero en su corazón seguía viendo el deseo de volver a robar y de volver a robar, porque esa sangre no entraba al corazón, solo lo cubría físicamente por fuera. Ahora, en el Nuevo Testamento, la sangre del Señor Jesucristo, lo hermoso es que nos perdona, no por un año, sino nos perdona para siempre, pero la sangre de Jesús entra a nuestro corazón y nos quita la iniquidad. Muchos de ustedes son testigos que cuando empezaron en los caminos del Señor, ustedes cometían ciertos pecados y ahora ni siquiera tienen el deseo de cometerlos. Eso es porque el Señor los perdonó, pero también porque el Señor les quitó ese deseo de pecar. Eso es la iniquidad, ese deseo de pecar, esa tendencia a hacer lo malo. Así es que aquí podemos ver nosotros, hermanos, entonces las tres definiciones de pecado, transgresión e iniquidad. Pero ahora quiero que veamos la cuarta. Ah, ya no me pintó. Ah, ahí, perdón. Déjenme ver si regreso. Sí. Entonces, ahora podemos ver. Ay, perdón. Disculpen. Está teniendo un retraso, pero vamos a ver. La número 4 son, ¿qué es una ofensa? La ofensa dice que es humillar o herir física o emocionalmente a una persona. También significa dañar la dignidad de alguien. Eso es una ofensa. Ofensa, hermanos, es todo agravio, toda traición,
todo rechazo que nosotros cometemos contra nuestro prójimo o que nuestro prójimo comete contra nosotros. ¿Qué significa? Les doy este concepto. ¿Qué significa perdonar una ofensa? Perdonar una ofensa dice remitir la ofensa, deuda o delito. Remitir es enviarla, soltarla, eso significa remitir, mandarla, no quedármela. También la palabra perdonar, perdón, el concepto perdonar una ofensa significa renunciar a tener odio contra alguien. Eso es perdonar una ofensa. Yo renuncio a tener odio en mi corazón contra tal persona, aunque me haya ofendido, aunque me haya dañado, aunque me haya robado, aunque me haya calumniado. Yo renuncio a tener odio contra alguien. Pero interesantemente la palabra perdonar, ¿saben qué significa? Soltarse a uno mismo. Hermanos, cuando nosotros no perdonamos, los que estamos encarcelados somos nosotros. Los que estamos atados somos nosotros. Ya se los voy a demostrar en un pasaje bíblico. Así es que, hermanos, cuando nosotros perdonamos a nuestros ofensores, no les estamos haciendo un favor. Nosotros nos estamos haciendo un favor cuando perdonamos las ofensas, cuando nosotros remitimos, cuando nosotros soltamos, cuando nosotros renunciamos. Entonces nosotros nos estamos haciendo un favor porque nos estamos soltando a nosotros mismos. Quiero que veamos los versículos donde les puedo comprobar que si nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, el Señor nos perdona de pecados, de transgresiones y de iniquidades. Por favor, lean conmigo primera de Juan 1:9. Vean lo que dice. Si confesamos nuestros pecados, Él, hablando del Señor Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra maldad en griego es iniquidad. E iniquidad le dije que es la tendencia al pecado. Entonces ven que si nosotros nos arrepentimos de corazón, el Señor nos cubre el pecado, pero también saca de nosotros esa tendencia a hacer lo malo, saca esa torcedura. Eh, Antes tomábamos licor y le pedimos perdón al Señor, el Señor nos perdonó y nos quitó el deseo de tomar licor. Se fue también la iniquidad. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si notaron, hermanos, el secreto para que Dios nos perdone pecados, transgresiones e iniquidades es confesar, confesar. Ese es el secreto. Yo solo tengo que arrepentirme de corazón, confesarle al Señor mis pecados, transgresiones, iniquidades y ofensas, y el Señor me perdona. No hay ningún requisito. Pero ahora perdonar las ofensas, que es el tema que estamos hablando del resentimiento, eso sí tiene un requisito de parte del Señor y lo vamos a ver en la Biblia. Quiero que por favor vayamos a Mateo 18, 23, 30. Aquí vemos, hermanos, que con las ofensas es que debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Ya el Señor nos perdonó a nosotros por todos nuestros pecados, transgresiones e iniquidades. Ahora nos toca a nosotros perdonar las ofensas. Vean este pasaje que es un pasaje bien importante. Dice en el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Hermanos, está hablando que había un rey que dice quiso hacer cuentas con sus consiervos. Tenía colaboradores o tenía empleados, si le podemos llamar de esa manera, y el rey dice, bueno, voy a hacer cuentas para ver cuánto me deben. Así es que en el versículo 24 dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Luego le doy la proporción de estas monedas. Eran las monedas de esta época. Le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. El rey le cobró a este hombre y este hombre no tenía para pagar. Era un empleado. Entonces vean lo que dice en el 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor, o sea, el rey, venderle a él, al siervo,
a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. En esta época se podía hacer eso, hermano. Si alguien tiene una deuda y es tiempo de pagarla y no tiene el dinero, la persona se tiene que ir como un esclavo, se tiene que ir su esposa, se tienen que ir sus hijos. La deuda acarreó con toda la familia y con todo lo que tenía. Entonces dice aquí de nuevo en el 25, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. 26, hermanos. Entonces aquel siervo, el deudor, el que debía los 10,000 talentos, se los voy a remarcar aquí en un cuadro, el que debía los 10,000 talentos, dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciéndole, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Le está diciendo, dame más tiempo, permíteme un poquito más de tiempo y yo te lo voy a pagar todo. Vean cómo respondió el rey o el señor. Dice, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Hermanos, se le postró y le dijo, perdóname. Y viene el rey, el señor, y lo soltó y le perdonó la deuda. Imagínense que usted está empezando a pagar su casa, porque las casas son de valores altos. Imagínense que son 20 años lo que usted va a tener de deuda. ¿Se imagina cómo estaría de contento y de feliz que llega al banco a pagar su primera cuota y le dice, miren, no tenga pena, ya su casa está pagada, no tiene que pagar nada? Qué cosa, hermanos, qué bendición que a uno le paguen una deuda, es lo que está diciendo aquí. Pero aquí está hablando de una deuda de tipo espiritual. Vea lo que dice en el 28. Pero saliendo aquel siervo, o sea, el que debía y le acaban de perdonar, versículo 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. En breve les doy la cantidad a cuánto equivale. Que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, o sea, lo agarró del cuello y haciendo de él le ahogaba, dice, diciéndome, págame lo que me debes. Quiero que noten en el versículo 29. Entonces su consiervo, este es el personaje número 3, ¿verdad? Porque primero está el rey, el siervo que debía 10,000 talentos y el consiervo que debe 100 denarios. Versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Dónde ha oído eso? En el 26. En el versículo 26, el primer siervo que debía los 10,000 talentos dijo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Ahora le están diciendo lo mismo. Le están diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero miren lo que dice en el 30. Mas él, el que debía los 10,000, al que le perdonaron la deuda, el que está cobrando ahora 100 talentos, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Esto, hermanos, lo está contando el Señor Jesús y lo relaciona con el perdón. Miren qué cosa. El primer siervo debía 10,000 talentos y el segundo siervo debía 100 denarios. Y no lo quiso perdonar y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Hermanos, nosotros, el Señor con las ofensas para perdonarnos nos pide el requisito de que nosotros antes hayamos perdonado a alguien, porque ya el Señor nos perdonó pecados, transgresiones e iniquidades. Entonces nosotros tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, hermanos. Continúa la historia. Y hermanos, este es el título. Quien no perdona es entregado en manos de los verdugos. Y ahora vamos a ver quiénes son los verdugos. Estábamos aquí en Mateo 18:30, terminamos. Entonces ahora seguimos con Mateo 18:31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Hermanos, el siervo número uno que debía 10,000 talentos no le perdonó los 100 denarios a su consiervo y lo metió a la cárcel y todos los demás amigos consiervos lo vieron y se lo contaron al Señor. Versículo 32. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti?
Lo está reprendiendo porque no tuvo misericordia. Acaba de recibir un gran regalo. Le acaban de regalar, diga usted, una casa de 20 años y no perdonó la renta de un mes. ¿Qué es eso comparado? Pero si usted no sabe las proporciones, yo en breve se las doy. Versículo 34. Bueno, leamos el 33 de corrido. Dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Ay, hermanos, ya le habían perdonado la deuda, pero como él no perdonó la deuda menor a su consiervo, entonces a él también lo tomaron y lo mandaron a la cárcel. Y noten lo que dice en el 35, y eso es para todos nosotros. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, no estaba hablando de una alegoría, estaba hablando de nosotros. El Señor, el Rey, es el Señor Jesús. El consiervo perdón, al siervo que le perdonaron los 10,000 talentos somos nosotros. Cuando alguien nos ofende, diga su esposo, su esposa, su hijo, su hija, su tío, su primo, su pastor, su jefe, su compañero de trabajo, su compañero de estudios, el que sea que lo ofenda, nosotros estamos obligados a perdonarlos a ellos, porque si nosotros no los perdonamos, entonces Dios ya no nos va a perdonar a nosotros las ofensas que ya nos había perdonado, según lo que acabamos de leer. De nuevo en el 35, para nosotros dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí les voy a hacer una relación, solo déjenme mover una pantallita por aquí. Déjeme ver si puedo mover algo más. Sí, por aquí. Muy bien. Dice, ¿qué perdemos cuando no... Ay, perdón, se me corrió, disculpe. ¿Qué perdemos cuando no perdonamos? Analicemos primero al segundo, analicemos primero el segundo deudor, al consiervo. Aquí. El consiervo debía 100 denarios. Eso lo pueden encontrar ustedes en su concordancia, en su Biblia, en las partes finales, en las páginas, le da a cuánto equivalían las medidas, a cuánto equivalían las monedas. Hermanos, el segundo deudor debía 100 denarios. ¿Lo recuerdan bien? 100 denarios. Esto es importante que lo recuerden. 100 denarios un poquito menos, perdón, iba a decir más o menos, pero no, un poquito menos. Un denario casi llegaba a 4 gramos de plata. A esto equivalía, porque vamos a hacer la conversión. Un denario eran casi 4, era 3 punto alguito, entonces yo se lo redondeé a 4 y va a ver la proporción. Un denario, hermanos, era el salario mínimo por un día de trabajo. Entonces, si son 100 denarios, eso equivale a 100 días de trabajo. 100 días de trabajo, hermanos, es como diga usted, un tercio de año, ¿verdad? Porque son 365. Realmente es menos de un tercio, pero para que usted lo tenga en proporción, se lo borro y luego le explico. No, pero ahora miremos al primer deudor, hermanos. El primer deudor, recuérdelo, debía 10,000 talentos. Mire a cuánto equivale un talento. Equivale a 21,600 gramos de plata. Oh, eso es mucho. ¿Recuerdan del denario aquí? El denario aquí, hermanos, equivale a 4 gramos de plata, un poco menos, pero diga 4. Pero un talento, hermanos, equivale a 21,600 gramos de plata, pero no era un talento. Recuerda que son 10,000 talentos. Entonces, 10,000 talentos por 21,600 gramos de plata en total, hermanos, son 216 millones de gramos de plata. 16 millones de gramos de plata. Ahora usted dice, pero ¿para qué está haciendo tanto número el hermano? No, es que lo vamos a pasar a denarios o a días de trabajo. Entonces, ahora en este puntito final, usted tiene 216 millones de denarios dividido 4.
¿Por qué 4? Porque es a lo que equivalía un denario y así lo convertimos en denarios. Si 216 millones lo dividimos dentro de 4, nos da 54 millones de denarios, o sea, 54 millones de días. 54 millones de días lo dividimos entre 365 días, que tiene un año. Y hermanos, entonces la deuda que a él le perdonaron equivalía a 147.941.21, se lo di con decimales, punto 21 de años. ¿Entendemos esto, hermanos? Les hice una balanza. Es ridículo poner en la balanza, hermanos. Déjenme que le borre todo esto para que no lo confunda. Hermanos, es ridículo poner en la balanza 100 días versus 147.945 años. No tiene ni comparación. ¿Saben qué representa la balanza del lado derecho? Esto representa una eternidad. Hermanos, el Señor nos perdonó una eternidad. Nos íbamos a ir al infierno por toda la eternidad. Y el Señor por su misericordia nos perdonó, nos salvó. Ahora el día que muramos vamos directamente al cielo. Ah, y nosotros no vamos a ser capaces de perdonarle 100 días a alguien que nos debe. Sí nos deben, cuando nos humillan es una deuda. Sí, pero no se puede comparar con la deuda que nosotros le teníamos al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, por no querer perdonar 100 días, vamos a evitar que nos perdonen 147.945 años. Dicho de otra forma, no vamos a perder una eternidad. Sí, hermanos, esa es la comparación que el Señor estaba haciendo cuando dio este ejemplo. Perdió su deuda por toda la eternidad, la perdió por no haberle querido perdonar a su consiervo una pequeña ofensa. ¿Qué es una ofensa que nos hagan a nosotros comparado con lo que nosotros le hacemos al Señor? ¿Qué es eso, hermanos? En comparación es esto que estamos viendo aquí. Eso es real, eso es realmente, hermanos. Entonces ahora quiero decirles qué es lo que produce la falta de perdón. Punto uno. Si no perdonamos, nosotros somos entregados a los verdugos. Quiero que sepa, hermanos, que en la oración por liberación, eso se lo digo por experiencia, yo le diría que el 50 o el 60% de las veces que hemos orado por una persona endemoniada para que el Señor sea el que la libera, muchas veces el Espíritu entró por falta de perdón. Y hasta que la persona perdona a sus ofensores, hasta en ese momento los demonios se pueden ir de su corazón. Yo sé que tal vez me va a escuchar alguien que no sabe que un cristiano también puede tener un demonio. Bueno, más adelante le voy a enviar por Zoom una enseñanza donde sí, hermanos, hay cristianos que pueden tener demonios. No están poseídos, siguen siendo posesión de Dios, pero se lo voy a decir de manera breve. En el tabernáculo de Moisés habían 3 lugares. Estaba el atrio, se lo voy a hacer por acá. Ah, perdón, algo pasó ahí, disculpe, no debía hacerlo, pero déjeme ver. Sí, hay 3 lugares: atrio, lugar santo y lugar santísimo. La gente que no cree que un cristiano pueda tener demonios hace este análisis que parece lógico, parece. Dice, ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Y tienen razón, no hay ninguna comunión. Solo que se les olvida que en el Antiguo Testamento la presencia del Señor venía al lugar santísimo una vez al año. Y del atrio, el Señor Jesús limpió el templo en 3 ocasiones. Y el atrio representa nuestro cuerpo. El lugar santo representa nuestra alma y el lugar santísimo representa nuestro espíritu. Eso quiere decir que cuando el Señor Jesús viene a morar en mi ser, viene a morar a mi espíritu. Pero los demonios no están en el espíritu de las personas, están en el cuerpo de las personas, de acuerdo a esta figura. Y entonces no están teniendo comunión porque si están en la misma persona, pero no están exactamente en el mismo recinto. Yo se los voy a enviar, por favor, créame, porque lo estamos viendo con la Biblia.
Entonces, hermanos, si nosotros no perdonamos, somos entregados a los verdugos. Yo la primera persona que vi endemoniada en la cárcel, cuando íbamos a visitar las cárceles, era una persona que tenía demencia. No digo que todas las demencias sean por espíritu. Hay demencia que es por la edad, eso es normal, pero hay una demencia que viene por falta de perdón. Habrán sabido, habrán leído los autores de los libros, los autores más famosos que Dios los ha usado con el don de liberación, dicen que, por ejemplo, la artritis viene por falta de perdón y así hay más enfermedades. Entonces, hermanos, si nosotros no perdonamos, somos entregados a los verdugos. Lo acabamos de ver en el pasaje bíblico. Punto número dos, la falta de perdón se puede manifestar, dice, en enfermedad física o mental, que es lo que les acabo de mencionar. Punto 3. A menudo la falta de perdón puede ser la raíz de fortalezas demoníacas o de amargura. Hermanos, les prometo que cuando en una liberación los demonios o el demonio o los espíritus, que son diferentes, demonios y espíritus inmundos no son lo mismo, cuando uno está orando y no se van, yo lo que hago es preguntarle a la persona, ¿a alguien le ha causado algún daño? ¿Alguien le ha ofendido de una manera tremenda? Siempre me han dicho sí. ¿Y ya los perdonó? No, no puedo perdonar. Y le digo, no, tenemos que perdonar, porque hermanos, présteme atención. Nosotros nos parecemos más a Jesús en la medida que perdonamos, porque el Señor estando en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos parecemos más a Jesús en la medida que perdonamos. Si nosotros no perdonamos, no nos parecemos a Jesús. ¿Saben que la falta de perdón en nuestra vida, en nuestro corazón, hermanos, la falta de perdón es una embajada para que se puedan arraigar los espíritus y los demonios, porque no estamos siendo como Jesús, no estamos siendo perdonadores. Así es que punto número 4, la falta de perdón afecta al que rehúsa perdonar, o sea, al ofendido, no al ofensor. Si yo no perdono a alguien que me ofendió, me afecta a mí la falta de perdón, no a la persona que me ofendió. La persona que me ofendió anda feliz por la vida y yo me quedé amargado y yo me quedé contaminado. Por eso les dije que una de las definiciones de perdón es soltarse, porque el que está preso es uno, soltarse, porque el que está atado, el que está encadenado es uno. Así es que, hermanos, esto es lo que produce la falta de perdón. Sí es grave que no perdonemos a las personas. Ya sé que es difícil, pero yo le voy a dar unos consejos al final. Termine de ver el estudio bíblico, de qué manera usted puede ser más fácil que pueda perdonar. Ya sé, hermanos, a veces a nosotros nos ofenden más las ofensas que les hacen a nuestros hijos. Por seguro que sí, hermanos, pero también hasta eso nosotros tenemos que perdonar las personas que han hablado mal de nuestros hijos, los han calumniado, los han traicionado, hasta eso nosotros tenemos que llevarlo al altar. Por eso era que el sacerdote todos los días antes de ministrar en el altar del holocausto se lavaba las manos de enojos, de pleitos, de contiendas, de dudas, pero también se lavaba los pies de falta de perdón. Eso lo tenemos que hacer a diario, porque a diario nos ofenden, a diario nos traicionan, a diario cometen agravios contra nosotros y debemos perdonarlos. Noten esto, hermanos, nosotros recibimos lo que damos. Aquí en Gálatas 6:7 dice, cada uno cosecha lo que siembra. Por favor, lean conmigo Marcos 11:25 al 26. Vean lo que dice el Señor. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras, no dice pecados, transgresiones o iniquidades. No, no, véanlo bien, vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. No dijo, ven que no dijo pecados, transgresiones, iniquidad, no, dijo ofensas. Las ofensas tienen requisito. De hecho, hermanos, en el Padre Nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y hay una parte donde dice, y perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. ¿Cómo así? Si yo perdono a medias, ¿cómo le estoy diciendo a Dios que me perdone mis ofensas? A medias. Si yo perdono mal, ¿cómo le estoy diciendo yo a Dios que me perdone? Que me perdone mal. Porque dice, así como, exactamente así, en la misma medida como, así como. Ven aquí, hermanos, nosotros recibimos lo que damos. Cada quien va a cosechar lo que siembra.
para que nos perdonen las ofensas, nosotros debemos perdonar. Y cuando perdonamos, entonces nosotros somos perdonados. Hermanos, el resentimiento es parte del castigo por no perdonar. Eso es realmente, el resentimiento es el castigo. Si queremos ser libres del resentimiento, hay gente que todavía está enojada con alguien que murió hace años. Ya es tiempo de perdonarlo y es tiempo de liberarse. Y hermanos, perdonar lo podemos hacer en oración. No necesitamos ir con la persona y contarle todo lo que nos ofendió, porque hay gente que ya no podemos ni ver. Vayamos en oración y digámosle al Señor, Señor, esto me dolió. Y si quiere llorar en la presencia del Señor, llore en la presencia del Señor, pero luego termine perdonando. Yo le voy a dar consejos al final para que le sirvan en su perdón. Hermanos, la falta de perdón, entre otras cosas, lo que trae es amargura. Lea por favor Hebreos 12 del 14 al 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Si dice raíz de amargura, quiere decir que la amargura se convierte en un árbol. Si la amargura se convierte en un árbol, hermanos, vamos a estar dando fruto continuamente y le vamos a estar dando de comer de este fruto a los que viven con nosotros, a los que tenemos cerca. Frutos de amargura, porque si hay una raíz, solo los árboles tienen raíz. La amargura se convierte en una raíz. Les anoté a su mano derecha, punto uno, la falta de perdón a largo plazo resulta en amargura. He conocido desafortunadamente hermanas que se divorciaron de manera difícil, dolorosa, y eso hace 40 años y uno escucha a las personas hablar como que fue ayer, como que fue hoy en la mañana. Tienen el resentimiento porque hay amargura, porque no han perdonado. Punto dos, si permitimos que la amargura eche raíces, hermano, nos va a destruir a nosotros, va a dar a luz otros pecados, porque la amargura trae odio, trae resentimiento y muchas veces trae venganza, y eso es pecado. Punto cuatro, nuestro corazón se endurecerá y se tornará frío. Hermano, nuestro corazón va a cambiar para con Dios. Conozco personas que caminaban bien con el Señor y un enojo y por falta de perdón y se salieron del camino y se fueron al camino ancho que los lleva a la perdición. El corazón se endureció, se tornó frío y se apartó del camino del Señor porque no quisieron perdonar. Punto 5. La amargura, dice, destroza el amor y a menudo lo elimina. Hermanos, cuando estamos amargados no somos capaces de amar a nuestro prójimo porque estamos llenos de amargura. Y el último punto, cuando leímos, dice, y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué significa? Estamos leyendo aquí. Dice, incluye a las personas con las que nos relacionamos, principalmente a nuestro cónyuge e hijos. Cuando dice muchos sean contaminados, son los que tenemos alrededor, directamente cónyuge, hijos, padres, si todavía son solteros, jefes en la iglesia, la gente que tenemos cerca va a ser contaminada por esta amargura. Así es que ven, hermanos, el castigo por no perdonar es que también tenemos amargura, adicional a lo que ya vimos. Hermanos, la falta de perdón estorba las promesas de Dios. Mateo 5, 23, 26. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y de allí te acuerdas que tu hermano tiene, note, tu hermano tiene algo contra ti, no que yo lo tenga, no, no, mi hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Mire lo que le dice, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. O sea, no está diciendo que usted tenga falta de perdón, no, que a usted no lo hayan perdonado, pero usted lo sabe. Entonces vaya y póngase de acuerdo con su adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, en esta vida, este es nuestro camino. No sea que el adversario te entregue al juez. Hermanos, aquí el adversario ya no es mi prójimo, aquí el adversario es el diablo. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil
y seas echado en la cárcel. Ven una vez más que la falta de perdón es estar preso, porque eso es estar en una cárcel. Cuando yo no perdono, me encarcelo a mí mismo. Si yo quiero ser libre, quiero salir de la cárcel, quiero cortar las cadenas, quiero cortar los lazos, yo tengo que perdonar, porque perdonar significa soltarse. Versículo 26. De cierto te digo que no saldrás de allí. ¿De dónde? De la cárcel, hasta que pagues el último cuadrante. ¿Y esto cómo se paga, hermanos? Cuando damos perdón. Ahí es donde nosotros, hermanos, somos libres. ¿Cómo pagamos? Perdonando, porque a nosotros ya nos perdonaron. Estamos dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. Así es que, queridos hermanos, esto del perdón, como dice el pastor, está tremendo, hermanos. Les explico por qué debemos perdonar. Y les puse esta figura relacionada con Lucas 6:7. Miren lo que dice. Estamos aquí. Perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Así es que de nuevo, hermanos, si queremos ser libres, nosotros tenemos que perdonar. Así, tenemos sí o sí, tenemos que perdonar. Les explico lo que les anoté. Para que podamos movernos en fe, nuestros corazones deben estar bien con los demás a través del perdón. La palabra de Dios abarca tanto, note, aquellos que hemos ofendido, como aquellos que nos han ofendido. No solo tiene que ver con los que me han ofendido, no, también con los que nosotros hemos ofendido. Está relacionado. Vean esto que es importante. Si nosotros hemos ofendido, nosotros debemos iniciar el perdón. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros hemos ofendido, nosotros debemos iniciar el perdón, la reconciliación. Pero note, si nosotros hemos sido ofendidos, pues que me vengan a pedir perdón. No, nosotros debemos iniciar el perdón. Es que eso fue lo que leímos en el pasaje anterior. Si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dice, yo no tengo nada contra mi hermano, él lo tiene contra mí. Sí, pero yo me tengo que ir y poner a cuentas, aunque yo no tenga nada contra él, aunque yo no lo haya ofendido, aunque haya sido él el que me ofendió, por eso tiene algo contra mí. Bueno, aquí dice, si nosotros hemos sido ofendidos, primero, si hemos ofendido, nosotros debemos iniciar el perdón. Si nosotros hemos sido ofendidos, nosotros debemos iniciar el perdón. Punto 4. Normalmente, noten esto, normalmente juzgamos a otros por sus acciones. Sí, me trató mal, me habló mal, mintió, me robó, son acciones. Normalmente juzgamos a otros por sus acciones, pero a nosotros mismos nos juzgamos por nuestras intenciones. No, yo no tenía la intención de ofender. No, eso no importa. La intención no la tenía, pero lo que pasó es que sí lo ofendí. A otros los juzgamos por lo que hicieron y a nosotros por lo que no quisimos, que teníamos una intención. Y punto final, queremos juicio para otros, pero misericordia para nosotros, eso no se puede. La Biblia claramente dice que el Señor se mostrará misericordioso con los misericordiosos. Entonces tenemos que dar misericordia para poder recibir la misericordia. Esto es importante, hermano, porque mire, hermano, ¿cuántas veces tengo que perdonar yo a mi esposo? ¿Cuántas veces tengo que perdonar yo a mi esposa? ¿O cuántas veces tengo que perdonar yo a mi hijo? Pues eso una vez se lo preguntaron al Señor Jesús, precisamente Pedro. Y hermanos, aquí les puse, no existe límite al número de veces que debemos perdonar. Es que ya es mucho, ya es repetitivo, es que toda la vida me lo ha hecho. Lea lo que dice Mateo 18, 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Y le dijo 7 hermanos porque ese es un número perfecto. Entonces dijo, si yo lo perdono hasta 7, lo estoy perdonando de manera perfecta. Pero en el versículo 22 dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Alguien dijo que es 70 por 7, 490. Pero alguien más dijo que es 7 por 7 por 7 por 7 por 7.
hasta llegar a 49. Ese número ya no se los puedo dar, hermanos. ¿Saben cómo se lo resumo? Es 70 veces siempre. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? 70 veces siempre, siempre, siempre. No puedo decir, ya, pero ya lo perdoné 1000 veces, la 1001 ya no, no, siempre. 70 veces 7 significa siempre. Así es que no hay límite para las veces que debemos perdonar a los que nos ofenden. Hermanos, esto es importante que se los mencione por si no están relacionados con el tema del perdón. Nosotros debemos perdonar aunque no nos pidan perdón. Por eso les dije, no siempre tenemos que decirle, mira, tú me ofendiste, entonces pedime perdón para que yo te pueda perdonar. No. Vean Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Les pregunto, ¿a alguien le pidió perdón al Señor Jesús en la cruz por haberlo crucificado y por haberle traído sufrimiento? No, ninguno. Ven que no es necesario que las personas nos tengan que pedir perdón para que nosotros perdonemos. El Señor Jesús no necesitó que alguien le dijera, Jesús, perdóname. No, Él no lo necesitó. Él los perdonó. Él dio el perdón libremente sin que se lo pidieran. Ah, pero ustedes van a decir, ay, hermano, pero eso es el Señor Jesús, y pero yo no soy Jesús. Pues no, no somos Jesús, pero tenemos a Jesús en el corazón. Y les voy a enseñar que alguien pudo perdonar sin que le pidieran perdón. Hechos 7, 59, 60. Y apedreaban a Esteban, ese fue el primer mártir, era un diácono, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Miren que dijo lo mismo que el Señor Jesús en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dijo lo mismo. Y no solo eso, sino vean en el 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué dijo? Perdónalos. ¿Alguien le pidió perdón a Esteban cuando lo estaban apedreando? No, igual que el Señor Jesús. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, se murió. Pero la Biblia cuando muere un creyente dice durmió. Hermanos, Esteban murió apedreado. ¿Se imagina recibir los golpes de las piedras? Y todavía se postra, se hinca y le dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Dónde más ha leído eso? ¿Quién lo dijo? El Señor Jesús. Entonces sí se puede, hermanos, porque tenemos al Señor Jesús adentro y el Señor Jesús pudo perdonar, Él puede seguir perdonando una y muchas veces más estando dentro de nosotros. Así es que, hermanos, no tenemos que esperar a que la gente nos pida perdón para que nosotros los perdonemos. No, nosotros debemos perdonarlos aunque la gente no nos pida perdón. No le acumule faltas, no le saque faltas de 10 años atrás cuando éramos novios. No, ya son abuelitos y todavía se está recordando cuando eran novios. Eso llévelo al altar del holocausto, eso ya llévelo al pie de la cruz y perdone a las personas por el bien suyo, no por el bien de la persona que está perdonando. Aquí les doy algunos consejos que les pueden servir. Hermanos, perdonar es un acto de la voluntad, es una elección, no es un sentimiento. No piensen que perdonar es un sentimiento. Así como amar no es un sentimiento, es una decisión, porque dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. No dice si te gusta, si no te gusta, si lo sientes o no lo sientes. No, el amor es una decisión. Exactamente igual, el perdón es una decisión, es una elección, no es un sentimiento. Yo no perdono porque lo siento, no, nunca lo siento. Yo lo perdono porque la palabra del Señor lo manda y a mí me conviene perdonar para estar bien con el Señor. Entonces yo tengo que elegir si voy a cumplir con la palabra de Dios o no voy a cumplir con la palabra del Señor. Por eso les puse aquí una figura que dice, el perdón es una decisión, no es un sentimiento. En tus manos está la llave para volver a ser feliz. ¿Sabe que si no perdonamos somos infelices? Pues sí, es parte de los verdugos, de los torturadores. Si usted no ha perdonado y mira a la persona que le ofendió, no, nomás la ve y algo le va a doler en el estómago. Es parte de los torturadores, además de todo lo espiritual que ya le expliqué. Le acaban de dar un ascenso y feliz, pero ve al compañero que habló de usted hace unos años y no lo ha perdonado y se le fue el gozo, se le fue la felicidad. A nosotros nos conviene perdonar. Estas son parte de las recomendaciones. Perdonar, hermanos,
No es estar de acuerdo o aprobar la ofensa recibida. No, no estoy de acuerdo. Perdonar no es estar de acuerdo con lo que me hicieron, con el daño. No, perdonar solo es estar dispuesto a soltar el odio y el enojo. Eso es perdonar. No es que estoy de acuerdo con lo que me hicieron. No, no estoy de acuerdo. Primero se decide perdonar y los sentimientos vendrán después. Se los puedo decir por experiencia. Yo he perdonado sin sentimientos, pero una vez que perdono, ya me vino la paz, ya me vino el amor, ya volví a querer a la persona. Entonces los sentimientos vinieron después. Dice, ponga su voluntad de acuerdo con la voluntad de Dios, sea dirigido por el Espíritu Santo. Hermanos, a todos nos han ofendido y todos nosotros hemos ofendido. Sí, pero a mí me han ofendido más, pues en eso no hay categoría. Así como pecado es pecado, ofensa es ofensa. Si usted ha ofendido, a usted lo han ofendido. ¿Quiere que lo perdonen de sus ofensas? Perdone las ofensas que ha recibido. Pida a Dios que le muestre cómo ve él al ofensor. Hermanos, el Señor lo ve con ojos de misericordia, así como nos ve a nosotros también. Si a usted le cuesta perdonar, solo dígale, Señor, dame tus ojos, que yo pueda ver cómo tú ves a mi ofensor. Solo mediante su corazón amoroso, estamos hablando del corazón de Dios, y compasivo, seremos capaces de perdonar a quienes nos han lastimado. ¿Saben qué pueden decir? Cuando estén orando por alguien para perdonar, la verdad, Señor, yo no puedo, pero tú estás dentro de mí, tú estás en mi corazón y tú sí puedes. Así es que, Señor, perdona tú y diga el nombre de la persona y perdona tú a tal persona que me ofendió. Y después va a decir, y yo perdono a esta persona, y yo la perdono. Eso es mediante el corazón amoroso y compasivo de Dios. Y ya por último, en esta diapositiva dice, nuestros sentimientos de dolor e ira son superados por el gran amor de Dios por los ofensores. Cuando sintamos el amor que Dios tiene por todas las personas, aún por las que nos han ofendido, entonces nosotros ahí se nos va a ir el odio, se nos va a ir toda la cólera, la ira que tenemos, porque vamos a entender el amor de Dios y es el mismo amor que el Señor tiene para con nosotros. Estos son mis consejos finales y luego vamos a orar. Número uno, olvidar no significa tener amnesia. No, hermano, ¿cómo se llama la persona que me ofendió? No, no significa eso. Olvidar no significa tener amnesia. Solo significa que cuando recuerde una ofensa, ya no le dolerá. Eso significa. Cuando usted perdona, ya no le va a doler, porque ya lo perdonó. No es que no lo va a recordar, sí lo va a recordar, pero ya no lo va a recordar con dolor. Por eso, si usted recuerda en este momento alguna ofensa y todavía le duele, es porque usted no lo ha perdonado. Por eso resentimiento. Pero una vez que usted le brinde perdón a la persona de corazón, ya no le va a doler. A eso se refiere. Consejo número dos. Trate cada nueva ofensa como si nunca hubiera sucedido. O sea, no diga siempre es lo mismo de toda la vida. No, cada ofensa, aunque sea repetitiva, tómela como algo nuevo. La doctora Esparza, que tuvimos el privilegio de tenerla en Guatemala, una vez nos contó una anécdota de ella y como la contó en público y quedó grabada, yo la voy a repetir. Ella había adoptado, porque ella no se casó por servir al Señor, pero ella había adoptado a unos hijos y tenía una hermana muy linda que partió con el Señor hace poco también, después de que partió la doctora Esparza. Esta hermana que trabajaba, vivía con ella y le ayudaba, mejor dicho, iba a decir trabajaba, pero no, vivía con ella y le ayudaba, pues en los quehaceres resulta que los hijos adoptivos de la doctora dejaban la ropa tirada. Y la doctora venía, la recogía y la llevaba al canasto, al cesto de la ropa sucia. Y un día, la persona que colaboraba, iba a decir mal de no, que colaboraba, le dice, le dice, Graciela, ¿no te cansas de estar recogiendo siempre la ropa y se les dice a estos chicos que no la dejen tirada y siempre la dejan tirada todos los días? Entonces la doctora nos contó que le dio a su amiga un consejo, que fue el consejo que nos dio. Y dijo, cada vez que yo recojo la ropa, yo lo que pienso es la primera vez que la dejaron tirada. Como es la primera vez, no me molesta. No, si yo pensara, tienen años de dejarla tirada, entonces me va a enojar. Pero yo lo veo como, es la primera vez que dejaron la ropa tirada. Se las voy a recoger yo, porque es la primera vez. A eso se refiere cuando dice, trate cada nueva ofensa como si nunca hubiera sucedido.
Es la primera vez. Diga, es la primera vez que me faltó el respeto. Es la primera vez que me traiciona. Es la primera vez que me calumnia. Es la primera vez que me roba. De esa manera le va a ser más fácil perdonar. Consejo 3. Nunca mencione de nuevo las ofensas pasadas que han sido perdonadas. Sí, pero te recordás que cuando tal cosa. Y entonces no había perdonado, porque sí es olvido, no de amnesia, sino de dolor, pero lo vuelve a decir con dolor. Eso quiere decir que no había perdonado. No, nunca menciona de nuevo las ofensas pasadas. 4. Esto no es posible solo con nuestra capacidad y poder humano. Hermanos, esto es imposible para los seres humanos. Solamente es posible por medio del poder de Dios. Ya le dije, Jesús pudo perdonar a sus ofensores sin que le pidan perdón y Jesús está dentro de nuestro corazón. Él nos puede capacitar a nosotros para poder perdonar. 5. Su naturaleza, le puse entre corchetes, la de Dios, morando en nosotros, nos capacita para perdonar y confiar una vez más. Sí, pero te perdono, pero no lo vas a volver a hacer. Te perdono, pero ya no confío en ti. No, no está perdonando, porque como diría la doctora Esparza, es la primera vez. Y último consejo, perdone hoy a todas las personas que le han ofendido, una, por nombre. Cuando uno perdona, no dice, yo perdono a todos los que me han ofendido. No, no. Uno dice, yo perdono, por ejemplo, a Juanito, que murmuró en contra mía. Yo lo perdono y lo bendigo en el nombre de Jesús. Y yo perdono ahora a Carlitos porque me robó. Yo lo perdono y lo bendigo. Cuando perdonamos no es en general, perdonamos persona por persona y mencionamos la ofensa que nos cometió para decir, esta es la ofensa que yo le perdono. Hermanos, la Biblia dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Así es que sí necesitamos perdonar a las personas nombre por nombre y diciendo la ofensa. No necesitamos decírselas a ellas, porque muchas veces, y esto lo he visto en la vida real, muchas veces alguien se acerca y dice, mira, te quiero pedir perdón. ¿Por qué? Porque tú el otro día me ofendiste, me dijiste esto y esto y esto y esto. Y uno dice, no querían pedir perdón, solo querían echar en cara que la otra persona los había ofendido. No, no era pedir perdón, era volver a tener un pleito, una contienda. Usted perdone aunque no le estén pidiendo perdón y no esté recriminando las ofensas que le cometieron. Solo perdone en oración. Este es el final y nos vamos a quedar con esta pantallita para que ustedes la puedan ver. Hermanos, ¿cómo debemos perdonar? Número 1, oremos para que el Señor Jesús nos recuerde a quienes no hemos perdonado. Esa oración la vamos a hacer al principio. 2, perdonemos a todas las personas por sus nombres y demos gracias a Dios por sus vidas. Y número 3, con esto sellamos el perdón. Pidamos al Señor Jesús que Él los perdone, los bendiga, les dé de su misericordia y los prospere. Que si no lo conocen, que lo conozcan, que lo salve. Hermanos, es la manera como podemos sellar el perdón que le estamos dando a las personas. Número 1, vamos a orar para que el Señor nos recuerde a quienes no hemos perdonado. Y probablemente ya se lo recordó en esta enseñanza. 2, le vamos a pedir a nosotros, vamos a perdonar a todas las personas por sus nombres. Vamos a decir, yo lo perdono, perdono a tal persona, le perdono tal ofensa y le doy gracias. Y Señor, te doy gracias por su vida. Y después le vamos a decir, Señor Jesús, perdónalos tú, bendícelos. Yo le digo, dales de la misma misericordia que me has dado a mí. Yo le digo, no les pagues como ellos se merecen, porque a mí no me has pagado mal. Dales de la misma misericordia que me has dado. Y yo le digo, Señor, prospéralos, bendícelos. Y si no te conocen, que te conozcan, Señor, y sálvalos. Así es que, hermanos, hemos terminado con la enseñanza de cómo el Señor Jesús nos da la victoria sobre el resentimiento. Ahora los invito para orar. Les dejo en la pantalla para que lo puedan ver. Así es que oremos. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias, Señor, por el tema que estamos terminando de estudiar. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia, porque tu palabra, Señor Jesús, nos indica, nos señala cómo podemos ser libres del resentimiento, cómo podemos ser libres de la amargura, Señor. Y para eso nosotros tenemos que dar perdón.
Señor Jesús, en esta noche venimos a pedirte que nos traigas a la mente, que nos traigas a la memoria a todas las personas que todavía no hemos perdonado. Quizás sean ofensas muy antiguas, Señor, y que todavía tenemos presentes en nuestro corazón. Señor Jesús, te pedimos que seas propicio a nosotros. Te pedimos en esta noche que nos hables, que nos reveles quiénes nos han ofendido, quiénes nos han causado daño, quiénes nos han agraviado, quiénes han cometido algún chisme, alguna murmuración, alguna calumnia en contra de nosotros o aún en contra de nuestras familias, Señor. Señor, recuérdanos si alguien nos robó, nos calumnió, Señor, alguien que nos haya traicionado o nos haya rechazado a nosotros, Señor Jesús. Señor, revélanos en esta noche, te lo pedimos, Señor Jesús. Manda tu Santo Espíritu a nuestra vida, Señor. Rabasaya, shibiribikaya, biribikaya, biribikaya. Y recuérdanos también cuántas veces nosotros hemos ofendido, Señor, cuántas veces nosotros hemos cometido calumnias, chismes, murmuraciones, cuántas veces nosotros también hemos agraviado, Señor, a nuestro prójimo, cuántas veces hemos traicionado, Señor Jesús, cuántas veces hemos rechazado nosotros también. Somos culpables, Señor. Así es que, Señor, en esta noche nosotros voluntariamente venimos a perdonar a todas las personas que nos han ofendido de una u otra forma. Si están solos, pueden orar por nombre, hermanos, y si no, pueden orar más tarde en su cuarto de oración, pero sí tenemos que mencionar los nombres. Digan, yo perdono a tal persona por tal ofensa que cometió contra mí. Diga, yo la perdono y la bendigo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por su vida. Gracias, Señor, por haberla cruzado en mi camino. Señor, gracias, Señor, porque yo tengo el privilegio ahora de perdonar y ser libre. Yo tengo ahora el privilegio de perdonarla y salir de la cárcel, de la amargura, del resentimiento en la cual me encuentro. Gracias por esta persona. Diga el nombre. Yo te doy gracias, Jesús, por tal persona que me ofendió, pero yo en esta noche voluntariamente la perdono y me libero del odio y le remito sus pecados, le remito sus ofensas cometidas contra mí. Yo me libero de todo odio, de resentimiento y de amargura contra tal persona. La perdono en el nombre de Jesús. Clamo la sangre de Jesús sobre su vida, la perdono y la bendigo en el nombre de Jesús. Y ahora dígale en el punto 3, y Señor Jesús, yo te pido que tú la perdones también. Tú perdona a esta persona que me ofendió. Perdona a esta persona que me ha causado daño. Perdónala tú, Señor. Y dale de la misma misericordia de la cual tú me has dado a mí, Señor. No le pagues a esta persona como ella se merece, Señor, porque a mí no me has pagado mal. Perdónala, Señor Jesús. Perdónala, perdónala. Bendícela, Señor. Dale de tu misericordia. Prospérala, Señor Jesús. Y sobre todo te pido que si no te conoces, Señor, que la salves. Te pido que le envíes un espíritu de salvación, que le envíes un espíritu de arrepentimiento, un espíritu de convicción de pecado. Salva a esta persona, que no se muera en sus delitos y pecados, Señor Jesús. Por favor, Señor Jesús, sálvala, 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 perdónala, bendícela, prospérala y dale de tu misericordia. Y yo me libero de todo odio y de todo resentimiento y de toda amargura en este día, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre. Bendito sea tu santo nombre. Gracias, Jesús, por este tema. Gracias por el perdón que podemos dar. Santificado sea tu nombre, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te amamos y te bendecimos. Y te damos gracias, Señor, por guiarnos a perdonar a nuestros ofensores. Gracias por la libertad que tú nos das. Gracias por abrirnos la cárcel. Gracias por cortar las cadenas, por cortar los lazos que nos tenían atados. Bendito sea tu santo nombre, Señor Jesús. Te amamos y te bendecimos y te damos gracias. Y ayúdanos a correr a perdonar a los que nos ofenden, que seamos prontos para perdonar a todas las personas que nos causan algún agravio, Señor, que vengamos al pie de la cruz y que traigamos todas las ofensas, Señor, para que no nos impidan caminar contigo, que podamos estar listos para el día en el que tú vengas por tu pueblo. Santificado sea tu nombre, Señor Jesús. Amén.